Estábamos hablando de los sistemas puros, vimos la primera deformación, que era el sistema capitalista reglamentario, y ahora vamos a ver la segunda deformación que tiene el sistema capitalista. ¿Por qué hablamos, esto que quede claro? Porque si me van entendiendo van a preguntarse, ¿cómo? ¿El colectivismo no tiene deformaciones? Sí, pero enfocándolas desde el punto de vista capitalista es más simple. ¿Por qué? Porque el capitalismo puro es el que se ha degradado y se ha acercado más al colectivismo. Es como que ha bajado su intensidad. Entonces, explicando las deformaciones del sistema capitalista es que llegamos a las deformaciones del sistema colectivista, es decir, llegamos a este punto de encuentro. A la conclusión que yo quiero llegar, y que llega que llega la realidad económica, porque insisto, esto es muy lindo, lo dicen los manuales, lo dice Mirabel y lo dice Gajate, pero en la realidad se ve otra situación, uno choca con la realidad. Lo importante es que ustedes tienen que tener en cuenta es que ningún sistema económico se muestra puro. Ningún sistema económico es puro. En ningún sistema económico prima absolutamente el rol empresarial. En ningún sistema económico prima el rol del Estado, salvo alguna excepción. Pero aún ni en Venezuela, que es una república en la cual el sistema económico está en gran medida dentro de la organización estatal, todavía hay empresas o desarrollos o emprendimientos de índole privado. Lo que quiero decirles es que ningún sistema económico se muestra puro. Lo que vemos acá son los modelos que se han desarrollado en la economía, que se han desarrollado de manera teórica, observando la realidad, y esto es lo que tenemos hoy. Es decir, tenemos una conjunción de ambos sistemas que se llaman de distinta manera de acuerdo al lugar en el cual se desarrolla. Vamos a hablar de esta segunda deformación que es la del sistema capitalista renano. Y ya entramos en los aspectos que tienen que ver con las dos lecturas que yo les di y que se vinculan con esta situación del sistema renano. ¿Cuándo aparece el sistema de capitalismo renano? Aparece en 1991. ¿Como consecuencia de qué cosa? En 1989 se da un suceso a nivel global. Ese suceso es la caída del muro de Berlín. En noviembre de 1989 cae el muro de Berlín. La caída del muro de Berlín implica la desaparición del sistema colectivista soviético puro. Habrán escuchado o habrán sentido o habrán oído nombrar a una persona que se llama Mikhail Gorbachev. No sé si lo escucharon. Mikhail Gorbachev era el premier soviético de aquella época. ¿Y qué hace Gorbachev? Desarrolla lo que se conoce como perestroika, y acá sí tenemos un enfoque desde el punto de vista colectivismo. Desarrolla lo que se conoce como la perestroika. La perestroika es la apertura de la economía soviética, el dejar de lado el fuerte aparato soviético estatal y la caída del sistema económico organizado en función del Estado. Cuando Gorbachev desarrolla la perestroika junto con otra palabra que es glasnost, que significa transparencia, establece que la economía soviética tiene dos grandes defectos. Primero, el estar cerrada a la economía mundial, el manejarse todo en función del Estado. Y lo segundo, con el glasnost o transparencia, es la gran corrupción del sistema soviético, que no permitía el desarrollo de una economía estable en el largo plazo. Entonces él desarrolla esto, la consecuencia es doble. Desde el punto de vista interno, se da la destrucción de la Unión Soviética, de los países asociados en la Unión Soviética se separan de Rusia y queda Rusia con los demás países por separado. Eso desde el punto de vista interno, a causa de esta perestroika o salida de orden estatal en la organización económica. Y en el orden externo, el impacto que se provoca es precisamente la caída de la influencia soviética en el mundo económico mundial. Y esa caída de la influencia soviética en el mundo económico mundial se da precisamente con la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín lo que hacía, además de separar a Alemania en dos formas de organización,
Fijaba de un lado la economía soviética, oriental, con gran preponderancia del Estado, y del otro lado la economía liberal desarrollada por Estados Unidos, Gran Bretaña y los países aliados del lado occidental. Bueno, la caída del muro de Berlín implica también la caída del sistema colectivista soviético. Entonces, si yo tengo dos sistemas, el capitalismo por un lado y el colectivismo por el otro, y el colectivismo desaparece, ¿cuál me queda? El capitalista, o el sistema de capitalismo. Esta es la primera gran pregunta que se resuelve de esta manera, ¿qué es el capitalismo? La segunda gran incógnita, o la segunda gran pregunta es, ¿puede el sistema capitalista, como estaba concebido en Gran Bretaña o en Estados Unidos, tomar la posta que dejó el sistema colectivista, como venía organizada la economía soviética, la economía que tenía el colectivismo en todo el lado oriental? La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces el capitalismo se ve obligado a morigerar ciertos efectos en cuanto a su organización y en cuanto a su forma de funcionamiento. Y aparece este capitalismo renano, que es conocido también por este autor que les di a leer, que se llama Michael Albert, que lo esboza en su libro que se llama Capitalismo contra Capitalismo. Es un capitalismo, él lo llama más socializante, porque no se refiere pura y exclusivamente a la organización económica en función del desarrollo empresarial y del beneficio individual. El capitalismo renano es un capitalismo que toma además aspectos sociales y que trata en el mediano y corto plazo organizar la economía con beneficio social a través de una palabra que seguramente la han leído en los dos textos que les mandé a leer, que es la coordinación de actividades, coordinación de sectores, coordinación de competencias. ¿Entre quién? Entre el sector público, que venía del colectivismo ya acabado, y el sector privado, que viene del capitalismo angloamericano. ¿Por qué se llama Capitalismo contra Capitalismo? El libro de Albert, que es un libro de unas 700 páginas, que no se los voy a dar a leer, por eso les di ese archivo que es un resumen del libro de Albert y está la concepción fundamental. Porque él compara los dos sistemas capitalistas que han quedado después de la caída del muro de Berlín. Fíjense que lo escribe en el año 91, cuando ya el capitalismo renano se ha asentado. Y él lo denomina como sistema de economía social de mercado. Fíjense qué contraposición. Economía social de mercado. La economía como rectora de la organización económica o el sistema económico reflejado en esta palabra economía. Social, porque abarca todo el conjunto de la sociedad. No abarca el interés individual del capitalista, no abarca el afán de mayor rentabilidad del empresario. Y de mercado, fíjense qué contraproducente lo social y el mercado. De mercado porque conjuga todas las fuerzas de la economía. El mercado orienta la economía, el Estado la regula. Entonces Albert lo que hace es describir estas dos disparidades de sistemas económicos, capitalista puro por un lado, encarado por Gran Bretaña, Estados Unidos, y el capitalismo renano, aquel capitalismo más socializante, que se preocupa por la producción en el corto y mediano plazo, que se preocupa por el interés general, que deja de lado el afán de lucro individual y realiza una comparación de los dos. Vamos a la diapositiva. Fíjense, a partir del 91, Albert, en su obra Capitalismo contra Capitalismo, desarrolla esta concepción de capitalismo más socializante, por esto que les acabo de escribir. Habla de un estado de bienestar, porque lo fundamental o lo básico del capitalismo renano es el bienestar de la sociedad, el bienestar de la comunidad en su conjunto, que es un conjunto de seguros y servicios destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Es coordinado, yo les dije recién, que en los textos que tienen que haber leído tiene que haber aparecido esta palabrita, coordinado, porque se va a ocupar los seguros de desempleo, jubilaciones, sanidad, es decir, de acciones que en el colectivismo le pertenecían al Estado, y ahora, ante la desaparición del colectivismo en Europa, fundamentalmente, es coordinado por las distintas fuerzas,
el Estado o por los distintos sujetos económicos. El Estado, el empresario, la aparición de las cámaras de consumidores, la aparición de aquellas organizaciones destinadas a defender a los sectores de la sociedad, y se basa en la economía social de mercado, entendida esto es lo que les decía hoy, de modo muy resumido como la combinación del principio de la libertad de mercado, una cosa totalmente opuesta a lo social, con el principio de la equidad social. Es decir, aquí se conjugan las dos formas de capitalismo, por eso aparece como un capitalismo impuro. Y el marco de referencia es el concepto de libertad del hombre complementada por la justicia social. La justicia social, entendida como concepto de equidad, entendida como concepto de igualdad de oportunidades, entendida como concepto de ascendencia o movilidad social, es decir, aquella posibilidad que debe tener la sociedad o los integrantes de la sociedad de progresar. Conclusión, antes de darle la palabra a ustedes o de intercambiar ideas con ustedes y que ustedes compartan lo que leyeron, este es el cuadro actual de los sistemas económicos. Fíjense que si yo tuviese que hablar de sistemas económicos puros, esto no tendría que estar. Por eso hoy los sistemas económicos actuales son de estas dos formas. Sistema socialista es el puro, acá tenemos los puros y acá tenemos el actual. Sistema socialista con una planificación centralizada, como les decía hoy, el Estado es quien toma las decisiones como principal sujeto económico. Primer sistema puro. Segundo sistema puro, el capitalista, basado en la economía de mercado. El mercado es aquel lugar en el cual confluyen la oferta y la demanda, esto para aclararlo. Bueno, aquí las fuerzas económicas de la oferta y la demanda determinan el rumbo de la economía, determinan cómo funciona la economía. Bueno, el sistema capitalista puro, basado en la economía de mercado, con un escaso papel del Estado, acá ya hablaríamos de un capitalismo reglamentario con una actividad regulatoria del Estado, o por parte del Estado de la actividad económica, pero hoy estos dos derivan en este sistema que interactúa en todas las economías del mundo, sistema de economía mixta. Mercado y Estado interactúan, mercado y Estado interactúan. Ya no hay más una pureza de sistemas como están manifestados en los dos sistemas que están en los laterales, el capitalismo y el colectivismo o socialismo. Bueno, brevemente, ¿qué leyeron? A ver, los que leyeron el modelo renano de Albert, primero, y los que leyeron Paramio, después. Desde Andrade a Larraz, Albert, modelo renano. ¿Pudieron leer algo? ¿Entendieron algo? ¿Qué nos pueden contar a todos? Las ideas principales, lo que entendieron. No estoy tomando lección, simplemente estamos dialogando en función de lo que pudieron haber leído. Da uno. Básicamente, ¿Vos cuál te diste? ¿El de Albert, Alfredo? Arguiles es mi apellido. Sí, Básicamente habla de los dos tipos de capitalismo, ¿no?, que se desarrollan a partir de la década del 80, más o menos, con, por un lado, Estados Unidos e Inglaterra con Thatcher y Reagan. Habla de un sistema reaganiano, una cosa así, sí. como que es un sistema en el cual quieren volver al capitalismo duro, al capitalismo bien, como es, con poco control del Estado, un capitalismo más liberal, más del lado a la derecha, como estaba en el dibujo, o a la izquierda sería, ¿no? Pero bueno. Y por otro lado está el capitalismo renano, que tiene una orientación más social, ¿no? Como recién decías, como una justicia social, y eso va demostrando cómo hasta el día de hoy tiene sus beneficios el renano con respecto al americano, que el americano hoy por hoy, por ejemplo, hay mucha, ¿cómo es?, falta de asistencia social, un déficit muy grande, en el cual hay mucha... la economía en realidad, por más dinero que se ponga, no se consigue lograr el Hay objetivo de bienestar. bienestar. Y en cambio el renano, el objetivo en realidad es ayudar, pero no dar dinero, sino poner ciertos límites en los cuales, por ejemplo, yo te doy una asistencia social, pero
te tenés que comprometer a educarte o aprender nuevas tecnologías, Exacto. especializarte, una cosa así. Es más o menos lo que saco en conclusión. Está perfecto. Está perfecto. Alfredo, lo que yo quiero ver, que vos lo entendiste y lo viste muy bien, es esta lucha entre los dos capitalismos, que está bien representada ahí. No les dije que el capitalismo renano se destaca en Alemania, en Japón, en esos lugares de Europa, en esos países de Europa, bueno, Japón no, lógicamente no, pero en Alemania, en Creo que Bélgica, es decir, son en sistemas de Suecia, que capitalismo hace renano. referencia. ¿Eh? Pero En algo, Suecia algo más también se para hace agregar. Sí, perdón. Sí, No, que no, como, sí, no, Javier. no, perdón. hablo. déjame que Como, termine un segundo nada más, que quería ah, acotar eso que Ah, dijiste de bien, a ver, Japón. cerrá. No, que en el caso de Japón hablaba de que, por ejemplo, el- las personas para ascender de categoría tenían periodos, o sea, no era por el conocimiento, sino le daban un tiempo, o sea, que no era que una persona joven podía llegar a ser, no sé, gerente general de una compañía por el hecho de tener mucho conocimiento. Era como una forma de regular lo que es El ascenso social, el ascenso social. el ascenso a la escala Pero social. Perfecto. sí. Bueno, Javier, hablaba algo, creo que así. Francia ya está un poco aparte de todo esto, ¿no? No, Francia claro, era más social, ¿no? Era sí. más Sí, por orientado eso al a Francia, viste que mucho no se la nombra, se hace hincapié en Japón, en Alemania, los del Rin, los de la cuenca del Rin, fundamentalmente. bienestar. Bueno, Gracias, Alfredo, excelente. Javier, ¿qué decías vos? no, que al principio de la lectura se tomaban como ciertos criterios para la comparación de los sistemas. Uno importante era el tema de salud, de la Sí, atención de salud, tanto se hacía foco en Estados Unidos y se comparaba principalmente con, como decías vos, con Alemania, con Suecia, se hacía referencia a los países escandinavos también, y después el criterio de la desigualdad social, o la exacto, igualdad social, y cómo el Estado tiene o no, por ejemplo, en Estados Unidos, que no había instituciones contra la pobreza, o sea, no estaba focalizado desde ese punto de vista de la lucha contra la desigualdad social, como lo nombrábamos recién en el PowerPoint con el tema de los seguros de desempleo, con el tema de, exacto. bueno, las erogaciones o el interés que el Estado pone para luchar contra ese tipo de realidades. Eso que marcas vos, Javier, es muy importante porque al principio el artículo lo dice, los tres pilares del capitalismo renano. La Claro, y seguridad lo que decía social, el el seguro de compañero, desempleo, el sistema de salud. y lo que decía Alfredo recién, que en el otro era la forma de ascenso en la sociedad, pero que en Estados Unidos es mucho más rápido que lo que nombraba recién con relación a Japón o a otros países donde lleva muchísimo más tiempo. Exactamente. Muy bien. Vos, Melissa, querías decir algo, o Melina, perdón, ¿querías decir algo? ¿O quién fue que también quiso hablar hoy que se pisó con No, algo? yo iba a Ah, decir perdón, Florencia. exactamente, sí, iba a decir lo mismo que el compañero, y también el tema de los impuestos fiscales, que en lo que es el modelo renano son mucho más altos y en Estados Unidos es básicamente bajo, y el tema de la restricción que hay en la inmigración, porque en lo que es Alemania, por ejemplo, no se admite el matrimonio, o no está bien visto el matrimonio entre un extranjero y un alemán, es poco común, y en lo que es Estados Unidos como más fluido. Más libertad Claro. hay menos control. Pero bueno, bueno, muy bien. Algo que les iba a decir y me olvidé, el alemán Alzheimer me está matando. Acá hay un comentario en el chat que dice Camila, también se habla de una legitimación filosófica de esa desigualdad. Sí, siempre Camila y todos hay una cuestión filosófica de la desigualdad. Siempre va a haber una idea o un desarrollo filosófico teórico de por qué se debe quebrar la igualdad o por qué se debe quebrar la desigualdad y mantener la igualdad. Todo va a girar en función de un desarrollo filosófico teórico. Pero bueno, los que leyeron esto, les quedó claro más o menos. Gracias, Alfredo, gracias, Javier, gracias, Florencia. Si alguien más quiere acotar algo sobre este texto, si no, vamos al otro. Les aclaro una cosa, son dos textos que tratan más o menos de lo mismo. O sea, después léanlos, crúcenlos, pero son textos que hablan de lo mismo. Uno habla, este que vimos hasta ahora, del punto de vista más de la sociedad o de la gente común, cómo impacta en la gente común el desarrollo de este capitalismo morigerado
o capitalismo renano. El otro ya habla más de la coordinación a nivel de acciones estatales o a nivel de acción macroeconómica. Entonces, bueno, ¿quiénes leyeron del otro texto? Alguien que pueda complementar alguna idea, el de Paramio de capitalismo renano. Sin miedo, vamos. De a uno, de a uno. Bueno, yo lo leí, pero lo vi muy, muy igual a lo que estaban diciendo el resto. Bien. Repite Es que muchas que veces, son muy por parecidos, ejemplo, Montegros. Son muy parecidos, por eso, sin miedo. repite muchas veces que no es un modelo económico, sino que es un modelo de sociedad, que bueno, de todo esto que el Estado va a intervenir para los sanitarios, para, bueno, que va, como que el fin y el objetivo era la igualdad social y la igualdad de oportunidades. Eso es lo que más o menos me quedó. Pero sí, lo encontré muy parecido a lo que dijeron los chicos. Bueno, apunten al tema de coordinación de acciones cuando lo lean. De coordinación, de sociedades coordinadas y organizadas. Fíjense que en Estados Unidos, quien cambia el modelo capitalista puro es Obama. Obama le da un tinte más social al capitalismo norteamericano, que después con el regreso a Trump se vuelve más duro, más fuerte, más ortodoxo. Y ahora, bueno, con Biden, no sé, se supone que es una vuelta a un Obama, suponemos. Pero bueno, en cierto modo, esta fluctuación de los últimos 15 años, 20 años de la política norteamericana nos muestra la conclusión a la cual tenemos que llegar, es decir, que ningún sistema es puro, que los sistemas se adecúan, que los sistemas varían, que en función de los intereses de la economía se van modificando los móviles dominantes de la sociedad y de la economía, y que en un momento un sistema en el cual se priorice la figura del Estado puede ser importante, y en otro momento se puede priorizar la figura del empresario capitalista. Pero bueno, la idea que quería reflejar era esta, que ningún sistema es puro y que hay modificaciones de los sistemas, que hoy hay una coordinación de acción entre el Estado, el mercado y el sector social para generar un ámbito o un halo de, lo que decía Alfredo, en cierto modo, ascendencia social, porque a la larga lo que importa es el individuo, por más fuerte que sea el sistema. La importancia que debe tener o que debe preservarse de la figura del sujeto económico, el individuo fundamentalmente. Bien. En el texto de Paramio se hace hincapié en la crisis financiera de 2008 y las consecuencias, dice Ignacio Ponferrada. Bueno, ahí es muy bueno el comentario que dice Ignacio. ¿Por qué? Porque el 2008, con mucho menos impacto a nivel global, se equipara a la crisis del 29. Lo que pasa es que la crisis del 2008 repercutió más en la economía interna norteamericana. Por eso esta salida de Obama de ese capitalismo a ultranza o fuerte o justificado en el mercado y en la figura del empresario, y esa bajada al nivel más social propia de un capitalismo renano, porque el 2008 desnudó las falencias financieras, y acá lo citó Alfredo, y el impacto que generaba en la sociedad la mayor participación del mercado o del individuo como único sujeto de la actividad económica, con el afán de lucro y el afán de ganancia. El 2008 desnuda un poco este capitalismo angloamericano que venía fuerte con el empresariado norteamericano a la cabeza como desarrollador de las ideas económicas o de la actividad económica. Pero es bueno el comentario que hace, ¿quién es? Ignacio Ponferrada. Bien, seguimos entonces. Bien, acá vamos a hablar de la economía social. Javier Salminis desarrolla un trabajo que ya está también habilitado en la bolilla 1, también léanlo, que tiene que ver con la economía social. ¿A qué nos referimos a la economía cuando hablamos de economía social? O también la vamos a llamar economía del tercer sector. Economía del tercer sector. A ver, esperen un poquito. De los que están acá presentes, ¿quiénes viven en el interior de la provincia o en el interior del país? ¿Tengo algún alumno? Milagros, Pedro, bien, Victoria, Candela, tengo varios. Rodrigo Villegas, bueno. ¿De qué lugares son?
Bolívar, yo. Bolívar. Yo soy de acá nomás, Magdalena. Ah, Magdalena. Soy Carlos Casares. Salta, mirá Rodrigo, de Salta, de Carlos Casares, bien. Donde ustedes están, ¿hay cooperativas? ¿O había cooperativas? En mi ciudad sí, de limpieza de calles, De limpieza de o calles. de las que yo conocí. Bien. ¿En otros lugares no? Yo creo que mi ciudad es la excepción que no tiene, pero generalmente hay en las localidades vecinas para reparar el suministro de electricidad. Muy bien, ahí voy. Electricidad, bien. La economía social trata aquel sector de la economía, como bien dijo Pedro acá, vamos a tomar un rubro que es el de la electricidad, trata aquel sector de la economía que por lo general no es contemplado ni por el Estado ni por el sector privado. Ni por el Estado ni por el sector privado. La economía social lo que hace es atender, esperen que tengo un chat. Rodrigo llega, yo de Salta. La economía social lo que hace es atender ciertas actividades económicas que no son desarrolladas ni por el sector público ni por el sector privado. Por eso se la llama economía del tercer sector. Y esa economía del tercer sector tiene un objetivo único, que es dotar de un mayor bienestar o de mejores medios de vida a la sociedad. ¿Por qué no llega al sector privado? Porque no obtiene rentabilidad en la actividad. ¿Por qué no llega al sector público? Y porque no hay suficiente planificación u organización en cuanto a fondos o provisión de fondos para desarrollar ciertas actividades. Entonces, aparecen las organizaciones de la economía social, que son fundamentalmente tres: las cooperativas, las mutualidades y las asociaciones. Cooperativas, mutualidades y asociaciones. ¿En qué se destacan? Por lo general, como dijo Pedro, hay cooperativas eléctricas, cooperativas telefónicas, cooperativas de agua, hay cooperativas de pequeños tamberos que conforman un pool. Sí, Pedro. ¿El súper de la cooperativa obrera o no? Ahí está, ahí está, la cooperativa obrera que por ahí... Exactamente. Pero bueno, el objetivo... Otro ejemplo es en los productores rurales de Estados Unidos, que compran todas las maquinarias agrícolas juntas y se turnan para usarlas. Exactamente, espérenme un segundo que se me quedó sin batería. Exactamente, bueno, son pool u organizaciones con un fin determinado, que no es ni el fin de lucro, ni el fin individual, es el fin social. ¿Y qué pasa? No llega ni el Estado ni el sector privado. Ese es el objetivo de la economía social. Por eso se la llama economía del tercer sector. No interviene ni el Estado ni el sector privado. Los ejemplos que vos diste, Pedro, son exactos, son perfectos. Las tres figuras fundamentales de la economía social son las cooperativas, las mutualidades y las asociaciones. Bien, ahora vamos a ir al PowerPoint, porque la cooperativa se mueve en función de principios y en función de cierto ordenamiento que no tiene nada que ver ni con el capitalismo renano, ni con el capitalismo angloamericano, ni con el colectivismo. No, es una figura muy particular que surge a raíz de esta situación de que no hay inversión pública, pero tampoco hay inversión privada. Bien, ¿dónde está acá? Economía social. ¿Por qué les doy el trabajo de Salminis? Hay un montón de trabajo, pero Salminis hace una historia de la evolución de la economía social desde Francia hasta la actualidad. Y dice que la economía social es un conjunto de entidades no pertenecientes al sector público, que con funcionamiento y gestión democrática, ahora vamos a explicar qué significa esto, e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad, también tiene mucho que ver el tema de la propiedad privada, o no, y distribución de ganancias,
empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de servicios a los socios y a la sociedad. Es decir, no pertenece al sector público, no es público, pero tampoco es privado. Tampoco es privado. Por eso tienen un régimen especial de propiedad y distribución de ganancias. ¿Y dónde está ese régimen especial de propiedad y de distribución de las ganancias? En la utilización de los excedentes para el crecimiento de la entidad, lo que se conoce como reinversión. La ganancia que obtienen las entidades propias de la economía social no se distribuye entre los socios que han aportado el capital. Se distribuye en concepto de inversión para favorecer el crecimiento de las prestaciones que ellos otorgan. Hay una segunda definición, que es la de Deroche, que está acá en 1983, que desarrolla un esquema de las empresas contribuyentes del sector basado en un tríptico: empresa cooperativa o cooperativa empresa, mutualista empresa asociativa. Es decir, cooperativa empresa, mutualista empresa asociativa. Son las tres figuras: cooperativa, mutualista y asociación. Son las tres figuras de la economía social. Insisto en esto, no llega ni el sector público ni el sector privado. El sector público por una cuestión de gestión y planificación, y el sector privado por una cuestión de que no obtiene ganancia. Entonces se ve obligado a conformarse una figura propia de este tipo de organización que dote de posibilidades o de servicios a las comunidades. Vamos ahora a los principios o a las características de estas entidades de economía social, y están acá enunciadas. Las entidades de la economía social son empresas que corresponden a los trabajadores. Esto cuando hablábamos de la propiedad. Las cooperativas, asociaciones y mutualidades se basan en el aporte de los que la trabajan, de los quienes las trabajan o quienes las desarrollan. Y son ellos los propietarios de estas organizaciones y de la propiedad o el capital de estas organizaciones. Segundo principio, las tomas de decisiones son democráticas y no se vinculan con aportes económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que participan dentro de la organización formal de la figura de la economía social tienen derecho a voto. Por eso las decisiones se toman por votación y no por participación. Tercer principio de las figuras de la economía social: no son lucrativas. Esto claramente las diferencia de las economías capitalistas que se organizan en función o alrededor del concepto de empresa. Son de carácter no lucrativo. Son no gubernamentales. Cuarto principio, porque no pertenecen al gobierno. Ojo, que no pertenezcan al gobierno, que sean no gubernamentales, no quiere decir que actúen en función del régimen económico que está regulando la economía. Es decir, tienen que estar inscritas en persona jurídica, tienen obligación de llevar balances, tienen obligación de rendir cuentas, de informar al Estado. A su vez, tienen la posibilidad, al ser reconocidas como tal, de tener beneficios, como por ejemplo beneficios impositivos. Tienen la posibilidad de acceder a créditos diferenciados o créditos blancos, pero para esto tienen que cumplir con ciertas normas que sí emanan del poder gubernamental. El sentido de que no son gubernamentales es que el Estado no puede entrometerse en su capacidad o en su funcionamiento o en su capacidad de decisión. El Estado no tiene injerencia directa en este tipo de figuras. Sin fines de lucro. Quinto principio, y esto es lo que las diferencia del sector privado, porque el objetivo no es la ganancia. El objetivo de las mutualidades, las cooperativas y asociaciones no es la ganancia, es tratar de dotar a la comunidad de un bien que la comunidad no tiene y de un bien que no ha sido provisto por el sector privado ni por el sector público. Insisto en esto del tercer sector. Por algo se las conoce como el tercer sector. Son voluntarias, porque son manejadas por los trabajadores, es decir, los trabajadores
se incorporan a la cooperativa, trabajan en ella y deciden cuál es el avance de la cooperativa. Y son filantrópicas, porque están destinadas a la ayuda, es decir, tienen una motivación de filantropía o de ideología o de filosofía, como decía Ponferrada, ¿no? Porque tienen una, digamos, orientación ideológica, en el sentido de decir, bueno, vamos a ayudar a la comunidad, dejemos de lado el fin de lucro, hay que poner esfuerzo, hay que poner participación, pero bueno, la idea es que la economía social beneficie a las personas que están perjudicadas por tener carencias de cierto acceso a algunas mejoras o bienes y servicios. Bueno. Profesor, pero al ser voluntarias y no lucrativas, igual algo van a ganar. O sea, sí, pero el concepto de ganancia está ligado a la inversión nueva, a la reinversión, no a distribuir el beneficio. A ver, si vos aportás capital, tenés que saber que no lo vas a recuperar, al menos en el corto plazo. Se podrás recuperar o podrás formar parte de la inversión o de la reinversión, pero no vas con un fin de lucro, por eso es filantrópica. Es decir, hoy en día las cooperativas tienen que tener mucha espalda desde el punto de vista del aporte capital para poder sobrevivir, porque no todos aportan capital sin interés de lucro. Por eso el tema de la filantropía o esta idea de, bueno, idealismo de, bueno, voy a colaborar con la sociedad en el lugar en donde estoy. Pero a la larga yo también me beneficio. Si yo tengo un capital para aportar, a la larga también me voy a beneficiar. Es decir, yo no tengo una calle, pongo plata para hacerla, también me voy a beneficiar. Yo no tengo un sistema sanitario, no tengo un sistema eléctrico, a la larga también me voy a beneficiar. Quedan 3 minutos, me dice Pedro. Sí. Quería consultar si las sociedades de fomento están incluidas en esta categoría. Sí, depende. Depende del objeto de la sociedad de fomento. Depende del objeto de la sociedad de fomento. Si bien, si se corta, retomamos en 10 minutos. Alfredo, si bien... Ya le contesto a Alfredo, Pedro, bancame un segundo. Si bien en el trabajo habla de estas 3 o 4, hay muchas más. El tema es ver el objetivo o el fin que tienen. Las de sociedad de fomento, hay que ver qué fomentan, la cultura, la economía o qué, pero estarían incorporadas si sean estos principios que estuvimos describiendo.